Si puedes hacer todo lo que te digo, entonces aceptaré tu propuesta de matrimonio. Está bien, dime. Primero, el auto y la casa a tu nombre después de casarnos deben transferirse a mi nombre. Segundo, me darás todo tu salario, y también el de tus padres, sus pensiones de jubilación. Cada mes, dependiendo de mi humor, les daré algo de dinero para sus gastos. Tercero, la dote de $688,000 de la que hablamos, se la tienes que dar a mi hermano, para que él se case primero, y cuando nos casemos nosotros, me darás otros $688,000. Pero eso, Cuarto, tener hijos es muy cansado, así que solo tendré uno. Y además, el niño debe llevar mi apellido. lo que quieres decir es... ¿que debo unirme a tu familia como un sirviente? Por favor, estamos en el año 2026, a eso se le llama igualdad entre hombres y mujeres. Ustedes los hombres no pueden tener hijos. Y ya te estoy dejando el derecho de ser padre. ¿Qué más quieres? Continúa hablando. La última condición. Después de la boda. Es imposible que viva con tus padres, tienes que decirles que se muden. Xiao Wei, mis padres vendieron su vieja casa. Y trabajaron en un puesto ambulante media vida, para poder comprar la casa actual. Si los echo, no tendrán donde vivir. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Ese es tu problema. Ellos se sacrificaron toda la vida por mí, y si dejo que terminen durmiendo en la calle, ¿qué clase de persona sería yo? Ese es un problema tuyo, no es mi problema. Si eres tan capaz, pues cómprales otra casa. Eres mi novio. Tu obligación es consentirme, amarme, y resolver mis problemas. No hacerme las cosas difíciles aquí. Felicidades, te has convertido en el tonto con más chantajes emocionales del año. Se activa el sistema contra el chantaje emocional. Al contraatacar, obtendrás puntos de frustración, y al llegar a cierto nivel, ganarás un premio. Vaya manera de hacerme sentir culpable. A mí me gusta la honestidad. Y no me gusta cuando alguien se aprovecha de su género para ser un mantenido. Si aceptas todo, entonces consideraré por compromiso nuestra boda. Xiaohui, estas condiciones tuyas, ¿no te parecen demasiado estrictas? Mengran, eres mi mejor amiga. ¿Por qué estás de su lado? Además, mi madre dice que hay que presionar a los hombres. Escucharé a mi madre. Así es, Mengran, tener compasión por un hombre trae mala suerte. No seas tan blanda con ellos. Di algo ya. ¿Vas a aceptar o no? Chen Feng. Chen Fen, ¿qué significa esto? No me digas que no vas a aceptar. ¿Cómo sería posible? Mi cuñado obedece ciegamente a mi hermana. Seguro está pensando cómo conseguirme el dinero. Este papel de tonto que paga todo, que lo tome quien quiera. Yo ya no seguiré con esto. ¿Qué estupideces estás diciendo? Dame el dinero rápido, lo necesito para casarme. Maldición, que tú te cases, no es asunto mío. Puntos de ruptura de Lin Xiaohui +1. Puntos de ruptura de Lin Xiaosong +1. Puntos de ruptura acumulados, 13. El pozo de premios se está sumando. Vaya, de verdad aumenta el dinero. Hermana, míralo, incluso se atrevió a tocarme. Añade $100,000 más, como compensación por los daños a mi hermano, y luego discúlpate ante él de rodillas. Si no lo haces, terminamos. Ni una incautación antigua sería tan cruel como tú. ¿De dónde sacas tanta confianza? Terminemos si quieres. Yo, ya no te serviré más. Detente. ¿Qué quieres decir? ¿Vas a romper conmigo? ¿Y qué más si no? Oh, solo quiere usar la ruptura como excusa para reducir la dote. Créeme, soy hombre y los entiendo mejor que nadie. Es la primera vez que veo a alguien tan tacaño y sin modales. ¿Qué tiene de malo que tu novia te pida algo de dinero? ¿Qué hombre de hoy en día no gasta dinero en su novia? Xiaohui, déjalo. Una mujer con fortuna no entra en un lugar sin suerte. No digas más. Xiaohui, con 3 años de relación, ¿hace falta ponerlo en este aprieto? ¿Aprieto? ¿Cómo lo estoy presionando? Soy mujer. ¿Acaso no puede ceder un poco ante mí? Chen Feng. Ahora es mi hermano quien necesita el dinero, no un extraño. Como hermana mayor, ¿no es mi deber comprarle una casa a mi hermano? Exacto. A mi madre no le fue fácil criarme sola. Tengo que recompensarla y dejar que disfrute de la vida. Si de verdad me amas, debes hacer que mi madre y mi hermano sean felices, ¿no te parece?
No tienes vergüenza, vete al diablo. Madre no la tiene fácil, y porque tu madre no la tenga fácil quieres arrastrarme contigo. Tu madre no la tiene fácil. ¿Pero acaso su vida se volvió difícil después de que empezamos a salir? Tú. Sales de fiesta y de bares al salir del trabajo. Compras bolsos con tus amigas. Vas a cenas elegantes. ¿Cómo es que entonces no te dabas cuenta de que tu madre no la tenía fácil? ¿Quieres libertad? ¿Quieres igualdad? Entonces ve y gana tu propio dinero, y deja de decirme tonterías con tu discurso moralista. Puntos de ruptura de Lin Xiaohui más 15. Puntos de ruptura de Lin Xiaosong más 11. Meta de puntos alcanzada. Se le otorga un paquete de regalo para principiantes. ¿Desea abrirlo ahora? Ábrelo. Felicidades, ha obtenido un Porsche. Está estacionado en la puerta para usted. Las llaves están en el bolsillo del anfitrión. Por favor, recíbalas pronto. ¿De verdad está aquí? Ay. ¿Es solo la llave de un BID? ¿Qué estás mirando? Sin mí, nadie volverá a sentarse en tu asiento de acompañante. ¿Quién dice que no hay nadie que se siente a mi lado? Mengran. ¿Te gustaría? Yo. Chen Feng, ¿qué pretendes con esto? Cielos. Un Porsche. Cuñado, ¿tienes un auto nuevo? ¿Cómo es posible? Alguien más debió estacionarlo aquí, ¿verdad? Cuñado, si me lo hubieras dicho antes, ¿sabría que tienes tal fortuna? Sube al auto. Chen Feng. Lo siento, Chen Feng, me equivoqué. Si te equivocaste, ahora acepta las consecuencias. Activando golpe crítico, el valor de quiebre de Lin Xiaohui se ha duplicado. Chen Feng. Chen Feng. Vuelve. Vuelve conmigo. Si terminaron, terminaron. Xiaohui, eres tan hermosa, ¿tienes miedo de no encontrar a un buen hombre? Chen Feng, ¿no es mi hermana la mejor que podría conseguir? De lo contrario, ella no habría salido con él por 3 años. Gracias, Mengran. Entonces. Nosotros. Tener a la belleza de la Universidad de Nanda actuando conmigo esta escena, valió la pena. Mi vieja compañera siempre es leal. Oh. Así que solo fue una actuación. ¿Qué? No es nada. Sobre la boda de Monitor mañana, tal vez no deberías ir. Él es muy cercano a Xiaohui. Me temo que... Somos viejos compañeros, no pasará nada. Entonces yo también iré. Pero ya me voy a casa. Por cierto, Chen Feng. Ah, Un hombre tan excelente como tú, seguro obtendrá todo lo que desea. gracias. Cierre de la misión. Felicidades al usuario por completar la misión. Calificación del sistema, excelente. Para celebrar que el usuario completó la misión, el sistema le otorga un sorteo de regalo. ¿Desea reclamarlo ahora? Haz el sorteo. Este sistema es demasiado generoso. Felicidades al usuario, ha ganado un premio de $300.000. El dinero en efectivo ha sido depositado legalmente en su cuenta. Depósito de Alipay por $300.000. Vaya. Esto es increíble. El fondo total de $100.000 millones se está acumulando. Ha alcanzado el 7%. Por favor, usuario, continúe esforzándose. ¿Y Xiaohui? ¿Por qué no vino contigo? Ella. Que esos dos vengan aquí seguro no traerá nada bueno. Tía y tío han llegado. Muchacho, no es por criticarte, pero otros de tu misma edad ya han progresado con casa y auto. Siempre estás viviendo con tus padres, ¿no te da vergüenza? Si no hay otra opción, sigue el ejemplo de tío, e intenta conseguir un puesto en el gobierno, !Destaspero. Al menos es un trabajo seguro para toda la vida. Sobre lo que hagan los hijos.
Nosotros los adultos no debemos intervenir demasiado. ¿Cómo no vamos a intervenir? Es un hombre y no puede quedarse sin ambiciones. Tu tía tiene razón. Ya no eres un niño y un hombre debe formar una familia antes de establecer su carrera. De lo contrario, no importa cuánto dinero ganes, serás un fracasado. No digas eso. Nosotros dos tenemos seguro social. ¿Y la pensión del gobierno? No es necesario que él sienta tanta presión. Digo esto por su propio bien. ¿Qué extraño se tomaría la molestia de decirle estas cosas? Sigue mi consejo, tienes que casarte pronto. Si no lo haces, el día que te hayas ido ni siquiera se darán cuenta. Tía, si casarse es tan bueno, ¿no te divorciaste tú también? Y te has divorciado 2 veces. ¿Por qué no me dijiste que no era tu primera vez? Él solo está diciendo tonterías. No puedes tomártelo en serio. Parece que tu hijo no aprendió nada bueno, excepto a decir mentiras. Tienes que controlarlo. Xiaofeng ahora mismo está bastante bien. ¿Qué tiene de bueno? Cuando llegue a cierta edad, sin casarse ni tener hijos, ¿qué hará cuando sea viejo? Cuando sea viejo, simplemente me iré. ¿Cómo puedes hablar así? Si tú no te casas, y él tampoco, ¿cómo va a funcionar esta sociedad? Exacto, además, si no te casas, ¿acaso no quieres que la gente se burle de ti? Quien se burle de mí, haré que se arrepienta en su propia puerta. Tú. Si no piensas en ti mismo, al menos piensa en tus padres. Sin casarte y sin pareja, ¿quién te va a respetar? Tus padres ni siquiera podrán caminar con la frente en alto. ¿Acaso tu familia política no te menospreciaba a pesar de estar casada? ¿Podías tú caminar con la frente en alto ante ellos? Si no fuera porque te menosprecian, no vendrías a refugiarte a casa en cada fiesta importante. Puntos de quiebre emocional de Chen Qifang más 10. Tú. Hijo, ¿cómo puedes ser tan maleducado? Solo estaba bromeando. Tía no será tan tacaña como para enojarse de verdad, ¿o sí? ¿Quién está en mi habitación? El hijo de tu tía está usando la computadora. ¿Quién te dio permiso de tocar mis cosas? Las tomo porque quiero, porque sí. ¿Qué vas a hacer al respecto? Aprovecha que te hablo bien, y suelta eso de una vez. Mi mamá me dijo que cualquier cosa de aquí podía tomarla si quería. Hijo de tu mamá. Mamá, ¿Qué está pasando aquí? Niño, no deberías tocar eso. primo me pegó. ¿También golpeando gente? No se atrevería. Claro que me atrevo. Chen Feng. Te vas a arrepentir. Ay, no llores, bebé. Mamá está aquí. ¿No decías que yo le pegué? Soy el tipo de persona a la que no le gusta salir perdiendo. Así que si lo digo, lo hago. Cuñada, mira al hijo que criaste, hasta le pega a los niños. Si tu hijo no hubiera roto primero las cosas de Xiaofeng, nada de esto habría. ¿Qué quieres decir? ¿Acaso tiene razón por haberle pegado? Él ya es un adulto. ¿De verdad va a ser tan tacaño con un niño? Ese es exactamente el estilo. Él no sabe lo que hace. Pero tú tampoco sabes comportarte. Él es pequeño y no entiende nada, y tú eres mayor y no tienes vergüenza. Él apenas tiene 7 años, sigue siendo un niño. A esta edad, es normal ser un poco travieso. ¿No eras igual cuando eras pequeño? Yo tuve padres que me enseñaron, no como tú y tu esposo, que solo piensan en su propia comodidad, y no se ocupan de su hijo. Xiao Yo es mucho más joven que tú, ¿no podrías ser un poco más paciente? Yo no soy su padre, ¿por qué debería tenerle paciencia? ¿Dónde está tu hermano? Así es como educas a tu hijo. ¿Qué está pasando? Él le pegó a nuestro hijo. En cualquier caso, hoy la culpa es de Xiaofeng. Toma este dinero y compra cualquier juguete o dulce que le guste a Xiaoyu. ¿Crees que con esta miseria me vas a callar? Hoy traumatizaron a mi hijo. Y si no nos dan 8 o 10.000 dólares, esto no se va a quedar así. Ya me harté de tanto hablar, dame eso.
¿Todavía quieres dinero? ¿Qué descaro tienes? Los $50,000 que le debes a mi familia, pátalos ahora mismo. Tú, hermano mayor, ¿acaso no vas a controlarlo? En los asuntos de adultos, ¿cuándo ha tenido permiso un niño para opinar? Si nuestro padre se enterara de esto, no descansaría en paz. Es verdad, todos somos familia. No hay necesidad de pelear. ¿Ahora resulta que somos familia? Ustedes dos no tienen vergüenza. Aunque estemos distanciados, somos familia. Si siguen exigiéndome dinero, entonces ya no me quedará salida. Pero yo pienso que Xiao Feng tiene razón. Nuestra situación tampoco es fácil. Si tienes dinero de sobra, deberías devolverlo primero. A mí qué me importa si su situación es difícil. Solo pedí prestados $50,000. Si esa miseria les arruina la vida, ¿en serio me vas a reclamar por eso? Además, no es que no vaya a pagar, es que estoy en una situación difícil. Pero cada vez que te pregunto, ¿cuándo no estás en problemas? Tú, ¿no ves que mi salud no está bien ahora? Tu corazón es tan frío, que tienes que exigirme el dinero justo ahora. Siento que su familia quiere acabar conmigo. No es que no quiera pagar el dinero, es simplemente que... Sistema detectando chantaje emocional contra el anfitrión. Se le otorga al anfitrión una botella de spray de la verdad. Puede usarse una vez. Tras su uso, cuando la otra persona intente chantajearte, entrará en modo confesión. Durante ese tiempo, la otra parte solo podrá decir la verdad. ¿Desea usarlo? Sí. El spray de la verdad ha sido activado. A partir de ahora, solo dirán la verdad. Ja, 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 ja. Simplemente no quiero pagar. Tengo mi dinero en un depósito a plazo fijo y no quiero tocarlo. ¿Por qué he dicho la verdad? Ese dinero era para la boda de Xiao Feng. Pero tú dijiste que era urgente, y por eso te lo prestamos. ¿Cómo puedes? Ahora Xiao Feng está por casarse y necesita el dinero. Ya que tienes dinero, devuélvenoslo. Ja, 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 ja. Estoy ahorrando mi dinero para comprarle un auto a mi hijo. Simplemente no lo devolveré. Porque quiero hacerles la vida difícil. Tú, no te considero más mi hermana. No digas más. Ve a cuidar de los niños. Yo hablaré con el hermano mayor. Ni siquiera es tu propio hijo. ¿Por qué te esfuerzas tanto? ¿Qué dijiste? Esto está mal. ¿Por qué lo dije todo? Dime, ¿de quién es este hijo realmente? ¿Por qué le gritas al niño? ¿Él realmente es mi hijo? Por supuesto que es de otro. Eres un inútil que no puede tener hijos, y tu madre no dejaba de presionar. Si no hubiera buscado a otro, no se habría acabado tu linaje. Tío. Parece que alguien estuvo haciendo el trabajo pesado por ti. ¿Sigues viendo a alguien más? Por supuesto. ¿A quién iba a buscar si no es a ti? Aparte de tus tonterías, ¿qué más puedes hacer? Eres una mujer cruel. ¿Yo soy una mujer cruel? ¿Y qué te hace pensar que tú eres mejor? Tú te robaste fondos públicos. Divorcio. Nos divorciaremos ahora mismo. No, no podemos divorciarnos. Ella dice la verdad, tío. Mi tía realmente no quiere divorciarse. Pídele disculpas de corazón. Tal vez así no se divorcien. ¿Esposo? No quiero el divorcio. Valor de quiebre de Jian Bufang más 10. Valor de quiebre de Chen Qifang más 10. Tomé tu salario y mantuve a 10 hombres jóvenes afuera. Si nos divorciamos no tendré dinero para pagarles. Eres una bruja, maldita seas. Ya deja de golpearla. Sobre sus problemas, no se le puede culpar totalmente a ella. Ustedes son increíbles. Tío. Aún no nos has devuelto los $50,000. Que lo pague quien lo pidió. Vaya. Si no lo devuelves. Lo que acaba de pasar, no sé en qué momento podría divulgarse. Está bien, está bien. Está bien. Aquí tienes. Pago de Alipay de $50,000 recibido. Recibido. Cariño, espérame. Por fin se han ido todos. Liquidación de misión. Felicidades al usuario por completar la misión. Calificación del sistema, nivel máximo. Recompensa de $200,000 en efectivo.
¿La calificación es tan alta? La calificación se basa en las fluctuaciones emocionales del objetivo. Cuanto más fuertes sean, mayor será la calificación. Así que era por eso. Tengo que ser más firme en el futuro. Que el usuario siga esforzándose. Fondo de bonificación de 100.000 millones acumulado al 20%. Por favor, continúe trabajando duro. La recompensa por completar la misión ya ha sido enviada a la cuenta bancaria. El valor de frustración ha llegado a 657. Cada 500 puntos permiten un sorteo. ¿Quiere realizar el sorteo? Hazlo. Felicidades al usuario por obtener la habilidad de hacker de nivel máximo. Mientras haya conexión a la red, toda la información será vulnerable ante usted. De acuerdo. Después de todo soy técnico. Lo veré como una mejora de mis habilidades laborales. Mira que te digo. ¿No dijiste que traerías a Xiaohui hoy? Hice toda esta comida para nada. Ya no habrá más Xiaohui en el futuro. ¿Habrás sido tú quien la trató mal? Ay, no me imaginé que ella diría algo así. Uno debe casarse con alguien virtuoso, y una mujer así, la familia Chen, no debe tenerla. El niño debe de estar pasándola mal en su interior. No vuelvas a mencionar a Xiaohui frente a él. Tú tampoco te quedaste atrás con lo que dijiste. Olvídalo. Simplemente no estabas destinado a estar con ella. Otro día, le pediré a tu tía Wong que te presente a alguien más. ¿Qué tipo de chica te gusta? Un chico tan excelente como tú, sin duda obtendrá todo lo que desea. Olvídalo. Yo no soy lo suficientemente bueno. ¿Mañana? Nos vemos mañana en la boda. ¿Hablas en serio? ¿De verdad funcionará si me declaro a Mengran en un momento? Li Mengran. Me hiciste quedar muy mal por ayudar a Chen Feng. Así que no me culpes. Por supuesto, crecí con ella y la conozco mejor que nadie. Siempre que sea en un lugar público, le resulta muy difícil rechazar a alguien. Contamos con tu ayuda, querido novio. Tres, dos, uno. Hoy, voy a declararme a alguien. ¿A quién? Mengran, me gustas. Estad juntos. Estad juntos. Un beso. Un beso. Mengran, será mejor que aceptes. Tengamos una doble celebración hoy. Me parece que ella no está muy dispuesta. Cariño, ¿deberíamos ayudarlos? Bueno. No lo creo. Yo diría que solo es timidez. Te quiero sinceramente. Mengran. Di que sí. Mengran, ya que Singe lo ha dicho, deberías aceptar. Él es realmente bueno contigo. Yo. Es verdad, todos somos compañeros. Y conocemos bien sus intenciones. Mengran. ¿Sabes cuánto me gustas? En cada vacaciones, iba a verte a escondidas. Por ti, he perdido el apetito y el sueño, e incluso reprobé mis exámenes profesionales. Presionarla así, ¿no está un poco mal? Singe hizo tanto por ella, ¿con qué derecho se niega? Li Mengran, por favor recházalo. Ya es así en casa, también debo ser humillada así, afuera, no lo haré. Mengran, no seas aguafiestas. En mi gran día, ¿no estarás causando problemas a propósito? Si no aceptas ser mi novia, acabaré con todo aquí mismo. ¿Sientes eso? ¿Aún quieres pagar ese precio? No es ese Chen Feng. Se volvió loco. ¿De dónde sacó un auto tan bueno? ¿Será que realmente se hizo rico? Entró chocando así. ¿Cuánto tendrá que pagar? Rico nada. Renta un auto viejo, le pega un logo de lujo. ¿Y ahora quiere presumir aquí? Chen Feng, ¿te has vuelto loco? ¿Quién te dejó entrar con el auto? Chen Feng, ¿has venido a buscarme?
Pedazo de escoria, fuera de aquí. Puntos de colapso de Zheng Xingjie más 10. Te has vuelto loco. Ah, Nadie te pidió que hablaras, y tú. No dejas de parlotear. Escúchame bien. Si tú te acabas aquí, ¿qué tiene que ver con ella? Discúlpate. Ah. Lo siento mucho. ¿Por qué es tan adorable? ¿qué te importa a ti? ¿Sabes cuánto la amo? ¿Sabes cuántas veces la observé en secreto? Cada uno de estos boletos. Es una prueba de mi amor por ella. ¿Acaso ella aceptó verte? Esto es espionaje. Es acoso. ¿Yo? No seas tan despiadado solo porque tienes razón. Puntos de colapso de Zheng Xingjie más 100. ¿Ahora resulta que sabes que no tienes razón? Para una pelea se necesitan dos. Seguro que Li Mengran provocó a Xingjie primero. Mira cómo suena mi mano en tu cara. Puntos de colapso de Lin Xiaohui más 50. El problema no llega sin razón. Li Mengran tampoco es una buena persona. Una bofetada no cae en una cara inocente. Puntos de colapso de Zhou Mo más 30. Hoy es mi boda. Así que por favor dame un poco de respeto. Hay que dejar que las cosas terminen bien, ¿qué te parece? A mí no me importa tu respeto. Puntos de colapso de Wang Yunkai más 30. Mi celular está lleno de tus fotos, y sin ti, mi vida no tendría sentido. ¿Tienes el corazón para verme sufrir de esta manera? Anfitrión, atención por favor. Se ha detectado que la otra persona mantiene relaciones inapropiadas con varias chicas, lo cual no coincide con los valores del sistema. Las habilidades de hackeo de alto nivel están listas. ¿Desea iniciar? Sí. Si no estás conmigo, no volveré a creer en el amor nunca más. Mi corazón está destrozado. Tu corazón está hecho pedazos, y cada pedazo se enamoró de una persona distinta, ¿verdad? ¿Me estás investigando? Si no aprobaste el examen profesional, fue por quedarte toda la noche en clubes, deja de culpar a los demás por tus errores. Mengran, déjame explicártelo. ¿Eres un traicionero que sale con medio mundo, y todavía te atreves a fingir ser un hombre devoto? ¿Eres una escoria? ¿Cómo te atreves a cortejar a nuestra reina de la belleza? Olvídate de ella, ni siquiera yo me fijaría en ti, aunque perdiera la vista. Lárgate. Los puntos de colapso de Zheng Xingjie aumentan 100. Tengo algunos asuntos en la empresa. ¿Quieres venirte conmigo? Está bien. Por lo de hoy, lo lamento mucho. Creo que Xingjie bebió demasiado. ¿Cómo pudo terminar todo así? Si estar borracho le permite manipular emocionalmente a una mujer, ¿por qué no fue a molestar a su jefe? Fuera, no vuelvas a hablarme nunca más. Sí, güey. Cállate, tú también lárgate. No sé cómo no me di cuenta antes de la clase de persona que eres. Se cancela la boda. La empresa en la que invirtió mi padre, se disuelve de inmediato. Cariño. Por favor, no lo hagas. ¿Por qué no te defiendes? Deberías pedir ayuda a alguien. ¿Quién lo haría? Yo lo haría. Si algo sucede, búscame, vendré corriendo. Gracias. En verdad envidio que seas así, sin ninguna preocupación. Yo no puedo. En realidad no es tan difícil. Mientras estés dispuesta, tú también puedes hacerlo. Ser como tú y que no me importe nadie, decir lo que sea que piense. Claro. ¿Por qué debería importarte lo que sientan los demás? ¿Acaso a alguien le importa lo que tú sientes? Si quieres aprender, puedo enseñarte. Está bien. Yo te enseñaré. Si no te casas pronto, tus padres no podrán dormir tranquilos. ¿Qué harías? Pero es que no me quiero casar. ¿Estás actuando como una niña? En momentos así no necesitas explicarte. Deberías decir esto.
¿Es que acaso tengo que estar con cualquiera solo para que ustedes puedan dormir bien? Debes usar bien las preguntas retóricas. ¿Y si alguien te pide un favor? ¿Qué tiene eso que ver conmigo? ¿Por qué no vas tú? Exacto. Pero puedes ser un poco más agresiva. ¿Acaso he sido demasiado amable contigo? ¿Crees que puedes faltarme al respeto? ¿Quieres que te castigue? ¿Te asusté? No. Intenta hacerlo tú, de la misma forma en que yo lo hice. ¿Acaso crees que puedes faltarme al respeto? ¿Acaso hice algo mal? Sí, así es. ¿Por qué no pruebas a decir algunas groserías? Deja de andarte con rodeos. Yo vivo solo para pasarla bien. No. No puedo decir eso. O también podrías usar gestos universales. Lo intentaré. Más fuerte. Ah. Me esforzaré al máximo. ¿Traes tu identificación? ¿Qué pasa? En mi casa el toque de queda es a las 10. Después de esa hora ya no puedo entrar. Rayos. Solo quedan 10 minutos. De verdad no llegaremos a tiempo. Entonces nosotros. ¿Viste eso? Amigo, pisé el acelerador a fondo, y en 10 minutos te traje de vuelta. Gracias. No me des las gracias. Llámame siempre que me necesites. Liquidación de la misión. Felicidades por completar la misión. La calificación del sistema es excepcional. Recompensa de $20 millones en efectivo. Ya han sido depositados en su cuenta. Cielos. A este ritmo, podré relajarme por el resto de mi vida. Felicidades, ha alcanzado 3.000 puntos de ruptura emocional. Se le otorgan 3 intentos de sorteo. ¿Desea realizar el sorteo? Quiero participar en el sorteo. Quiero ganar algo grande. Felicidades. Ha ganado un edificio comercial con un valor de más de $10 millones. Le dejaré uno a mi padre. Y el resto se pondrán en alquiler. El pozo de $100.000 millones está acumulado al 39%. Por favor, siga esforzándose. Señor, ¿se encuentra bien? Fuiste tú quien me atropelló. Fue usted quien salió de la nada y chocó contra mi coche. Lo ayudé de buena fe, ¿y ahora trata de estafarme? Si no me atropellaste, ¿por qué me ayudaste? Parece que este señor es un delincuente habitual. Sin $20.000, esto no se va a terminar. ¿$20.000? $20.000 es poco para ti. Si voy al hospital para que me examinen todo, no saldré de ahí con menos de $30 o $50.000. Deja de decir tonterías. Paga ahora mismo. Usted solo está fingiendo el accidente, ¿verdad? Así es. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Señor, hay cámaras de seguridad. Ya revisé antes. Esa cámara lleva tiempo descompuesta. ¿Se atreve a ser tan descarado solo porque no hay cámaras? Puntos de frustración del anciano más 100. Felicidades al usuario, has acumulado 5.000 puntos de frustración. Se te otorga una habilidad de clase S, el martillo de la justicia. ¿Deseas recibirla? Sí. Al usarla, derrotar a 10 personas a la vez. Será tan fácil como comer o beber agua. Entonces practicaré contigo. ¿Intentas estafarme? ¿Quieres extorsionarme? Eres un viejo sinvergüenza. Eres pura escoria moral. No me castigues más, por favor. Ya lo recuerdo. Fui yo mismo quien se cayó. Realmente es fácil contra 10. Olvidémoslo, ya ha sido suficiente castigo. Sistema, retira el martillo. Liquidación de misión. Felicidades por completarla. Felicidades al usuario por terminar la misión. Calificación del sistema, perfecto. Recompensa de $10 millones en efectivo. Se han depositado en tu cuenta. ¿Cuántas veces más dinero es esto comparado con las anteriores? Al actuar directamente se obtienen más puntos de frustración. Tienes 3.530 puntos actualmente. Al llegar a 5.000 el sistema subirá de nivel. Y las recompensas se duplicarán. Así que es por eso.
De ahora en adelante, si puedo actuar, no perderé el tiempo hablando. El fondo de 100.000 millones de dólares llegó al 43%. Sigue esforzándote, usuario. Después de causar tal escándalo, en el banquete de bodas de familia Zhao, ¿aún te atreves a volver? El hecho de que fueras llevada en público por un don nadie es algo que en toda la alta sociedad se ha difundido, y realmente el prestigio de nuestra familia Li lo has dejado por los suelos. Su nombre es Chen Feng. Y es mi compañero de clase, tía mayor. Le pido que tenga un poco de respeto. Todos lo hacemos por tu bien. Te decimos un par de verdades y ya te pones de mal humor. Ningún extraño te diría estas cosas. Papá. Es mejor que se concrete el matrimonio lo antes posible. Así al menos contribuirás con la familia. El abuelo tiene razón. El abuelo tiene razón. Si te hubieras casado antes, ¿no se habría evitado todo esto? Ahora que se ha armado este escándalo, ni siquiera sabemos cómo solucionarlo. ¿Por qué te importa tanto lo que piensen los demás? ¿Acaso alguien se preocupa por lo que sientes tú? Si no te casas pronto, nuestros ancestros se retorcerán en sus tumbas de la urgencia. ¿Es que ya no podemos pagar la cuenta del gas en casa? No dejas de hablar de cosas que echan humo. ¿Me acaba de responder con sarcasmo? Gisha. De ahora en adelante llevarás a tu hermana a que conozca el mundo real. Para evitar que apenas vea a un hombre, ya piense que es su príncipe azul. En el salón hay un tal el joven maestro Zhao que está muy bien, proviene de una familia de músicos. A tu hermana le gusta tocar el violín, así que seguro se llevarán de maravilla. Él salió con decenas de novias al mismo tiempo, incluso fue tendencia en las redes sociales. ¿Y eso qué tiene de malo? Eso solo demuestra que tiene talento. Así es, un hombre con esa experiencia es quien mejor sabe cuidar a una mujer. Cuando te hayas casado, harás las tareas del hogar, cuidarás a los niños, atenderás a los mayores de la casa. ¿No es esa la mejor vida para una mujer? Me niego. ¿Qué has dicho? He dicho que no iré. ¿Desde cuándo aprendió a responder así? Se volvió loca. Realmente se volvió loca. Abuelo. En mi opinión, hay que encerrarla. Verás cómo se calma después de unos días. Te daré 3 días. Para que traigas a un novio decente. Si no, irás a la cita a ciegas con el joven maestro Zhao. Y estos días te quedarás en casa, sin permiso para ir a ningún lado. Papá, mamá, alquilé un local. Vayan a verlo mañana. ¿De dónde sacaste el dinero? Mi tío me dio algo de dinero hace tiempo, más los ahorros que tenía. Quédatelo para ti. Tu padre y yo estamos bien con nuestro puesto ambulante. Ustedes siempre han tenido un puesto de desayunos, soportando el frío y el calor, y huyendo de los inspectores. Si tuvieran un local propio, no tendrían que esforzarse tanto. Está bien, está bien, está bien. Nuestro hijo ha madurado. Hay que valorar su buena intención. Chen Feng. ¿Sería posible que fueras mi novio? Es un sueño, Mengran. Mi abuelo dice que si no llego a un novio mañana a casa, me obligará a aceptar un matrimonio por conveniencia. Chen Feng, ahora tú eres el único que puede ayudarme. Así que era eso. ¿Por qué me siento un poco decepcionado? Siempre soy así. Termino arruinándolo todo. Chen Feng, ¿soy una persona terrible? Iré mañana, y no importa cuán mala sea la situación, la cambiaré por completo cuando llegue. Gracias, Chen Feng. ¿Hay alguna novedad? No, nada. No digas tonterías. Es solo una amiga. Oh. Siendo así, tengo a una jovencita en mente, ella ya está de acuerdo, estoy segura de que se llevarán bien, ¿por qué no vas a conocerla? No, ¿de dónde sacaría tiempo? Ve a verla mañana al mediodía, es solo una reunión, no te quitará mucho tiempo. Ya después veremos si funciona o no, no pierdes nada con verla. Mañana tengo otros asuntos. No le hagas caso. Lo más probable es que ya tenga a alguien que le gusta. Yo pienso lo mismo. ¿Por qué no llevas al perro con correa? ¿Qué tiene de malo no usar correa?
Mi perro no muerde a nadie. Pero esta es una zona residencial. Debes usar correa al pasear al perro. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Ella es como mi hija, ¿por qué debería atarla? Nosotras somos humanos. Y ella es un animal. ¿Cómo pueden ser lo mismo? Es exactamente lo mismo. Si no me crees, compite con ella. Para ver quién es más obediente. Wang Kai. La pata. Vas a sacar al perro. ¿Qué pasará si muerde a alguien? ¿Y qué con eso? Tengo dinero de sobra, puedo pagar cualquier gasto médico. Además, esos muertos de hambre de afuera están deseando fingir un accidente. Me equivoqué. Qué bueno que lo admitas. Resulta que hay 2 animales aquí. Y ninguno lleva correa. Tú, en lugar de perder el tiempo peleando, mejor piensa en lo que harás si al abuelo no le gusta tu novio pobretón. ¿Qué vas a hacer entonces? Ya llegué. ¿En qué edificio están? Salgo a recibirte. Debo hablar seriamente con Chen Feng en un momento. No puedo permitir que ofenda al abuelo y a la familia de tío mayor. Mengrán, ven aquí. Mi perro se cayó al agua, ayúdame a sacarlo. Pero, ¿por qué tendría que sacar yo a tu perro? No quieres ni hacer un pequeño favor cuando un mayor te lo pide. ¿Esa es tu actitud hacia tus mayores? Tengo cosas que hacer. ¿Qué tal si llamo a los encargados del edificio para que vengan a rescatarlo? ¿Qué? Si esperamos a que vengan ellos, el perro se habrá ido para entonces. De ninguna manera. Tienes que bajar ahora mismo. Si fuera un niño, ya habrías saltado, ¿verdad? ¿Es que la vida de un perro no vale nada? Esta es una vida de la que hablamos. Quedarse mirando sin ayudar, ¿acaso no tienes corazón? Tanta gente está mirando, y tú eres la única que no hace nada. ¿Tu corazón es de piedra? Baja a rescatarlo rápido. El número que usted marcó no se encuentra disponible. Por favor, intente más tarde. ¿Habrá pasado algo malo? Si no fuera porque no usaste la correa, no se habría caído. ¿Por qué debería ser yo quien lo rescate? Escuché bien, Li Mengrán, ¿te atreves a molestarte conmigo? Ni siquiera quieres salvar a un perrito. Y se supone que eres una estudiante universitaria. ¡Qué egoísta! Así es. Si les pasara algo a tus padres, ¿te quedarías ahí mirando de la misma forma? Hoy haré que bajes ahí a la fuerza. Voy a grabar esto mismo, lo publicaré en internet, para que todos vean quién eres. ¿Qué está pasando aquí? Están insistiendo en que baje a sacar al perro. Yo no quiero, y ellas están. Tú eres su novio, ¿verdad? Mírala, ni siquiera salva a un perro, es tan cruel, deberías dejarla ahora mismo. Exacto, una vida se está ahogando frente a sus pies, y ella finge que no ve nada. Si ella no va, entonces ve tú. ¿Qué haces ahí parado? ¿Te vas a quedar así, viendo cómo se ahoga? ¿Por qué no van ustedes? Lo hiciste muy bien esta vez. Pero, hay un detalle más. ¿Qué? Con los animales, hay que ser firme. Tú eres la que está más cerca. Si no lo salvas tú, ¿quién? Deberías tener un poco de decencia. Nosotras somos mujeres. Si las mujeres tenemos que hacerlo todo, ¿para qué sirven ustedes los hombres? Si yo fuera tú, habría bajado aunque no supiera nadar. Entonces baja tú primero a salvarlo. Están golpeando a alguien. Están golpeando a alguien. Vete tú también, vieja insoportable. ¿Fuiste tú quien acaba de decir que Mengrán no tiene corazón? Tú también fuera. Ahora es tu turno de estar cerca de ella. Aprende a tener un poco de decencia. Valor de quiebre emocional de Lichixia más 200. Valor de quiebre emocional de Du Juan más 150. Valor de quiebre emocional de Jiang Wanning más 130. Esto. No te preocupes, nadie se va a ahogar. Lo siento. Te he causado un problema. Y podría ser un problema muy grande. ¿De qué tienes miedo? ¿Tienes miedo? Si se quejan con el abuelo, no habrá forma de arreglarlo. Entonces que no se arregle, nos separaremos de la familia. Aunque al principio duela un poco, al final todo sanará. Espero que todo lo relacionado contigo vaya cada vez mejor. Muchos años después aún recuerdo ese momento. El mundo estaba en silencio, pero mi corazón lo amaba.
con la fuerza de 1000 tambores. Abuelo, tío mayor, papá. Él es mi novio Chen Feng. Abuelo, hola a todos, tíos. Mira, ha saludado. Es realmente un tonto. Siéntate. ¿En qué trabajas? Antes me dedicaba a los videojuegos de computadora, pero ahora trabajo con juegos para celulares. He oído que después de los 35 años ya no se encuentra trabajo, así que no podrás ganar dinero por mucho tiempo. Papá. ¿Tienes coche? ¿Tienes casa? ¿O tienes ahorros? Sí. La casa es bastante grande. El coche está estacionado en la puerta. Y en ahorros, tengo muchísimos. Pedí algunos platos en el club, ve a recogerlos. ¿No pueden enviarlos hasta aquí? No me gusta que extraños vengan a mi casa. Trae la comida y dásela a mayordomo. Estaciona bien el coche. Y después ya puedes irte. Bien, no hay problema. Los jóvenes tienen muchos trucos. Cuando se le pregunta por la casa, solo recalca el tamaño, pero no menciona la ubicación ni el precio por metro cuadrado. Está evitando lo más importante. Seguro es un terreno en el campo. Dice que el coche está en la puerta. ¿No será una bicicleta eléctrica o una bicicleta pública? Con un pobre como este, ¿qué hay de qué hablar? Mengran, tú lo sabes. Nuestra familia parece próspera por fuera, pero en realidad nuestro flujo de efectivo es menor a 10 millones de dólares. Así es. Debes apresurarte a casarte con familia Zhao. Después de la alianza familiar, familia Zhao prometió inyectar 10 millones de dólares a familia Li. En cuanto a Chen Feng, una persona tan pobre como esa, definitivamente no podrá entrar a nuestra familia. Familia Li. Puntos de colapso de Li Yuanchao más 500, puntos de colapso de Li Yanchu más 300, puntos de colapso de Li Yanchi más 500. Felicidades, los puntos de colapso han llegado a 5000, el sistema está entrando en modo de actualización, durante la actualización, los puntos se acumularán automáticamente, y las recompensas se entregarán al finalizar la actualización. Papá, él ha entrado. He estacionado el coche. Si buscas novio, deberías buscar a alguien que esté a tu altura, ¿no? Este que has elegido ahora es un loco, alguien sin importancia, con una apariencia tan pobre, has perdido la cabeza. Eres una tonta. Hoy mismo irás a ver al joven maestro Zhao. No lo veré. Nosotros, los de familia Li, te hemos criado por más de 10 años, te compramos la mejor ropa de marca, te enviamos a los mejores salones de belleza, ¿y ahora que te sientes independiente? ¿Te atreves a desobedecernos? Ella dijo que no quiere verlo. Piénsalo bien. Ya tienes edad y eres muy introvertida. Sin un adulto que te guíe, los asuntos importantes de tu futuro matrimonio ni siquiera sabrías cómo resolverlos. Si me lo hubieras dicho antes, que hacías todo esto para complacer a un hombre, lo habría dejado hace mucho tiempo. ¿Ahora nos echas la culpa a nosotros? Solo lo hacemos por tu propio bien. ¿Cómo pudiste golpearla? ¿Acaso tú tienes voz en este asunto? ¿Qué haces? ¿Cómo te atreves a comportarte así en nuestra familia Li? Papá. ¿Qué está pasando aquí? Mamá, ¿estás bien?
Aquí estamos. ¿Qué sucedió? Di gracias. Gracias. No me refería a ti. ¿Eh? Vámonos, vamos a comer. Ese tipo del que hablaban, el joven maestro Sao, ¿quién demonios se cree que es? Mi prima me lo impuso. Ni siquiera miré su tarjeta de presentación. Parece ser un mujeriego. No me interesa tratar con él. Ese hombre me parece muy hipócrita. Hiciste bien. Yo invito esta comida. Está bien. Pero necesito que me hagas otro favor. ¿Cuál? ¿Trajiste tu identificación? Sí, la traigo. Entonces vamos a registrar una habitación. ¿Qué? ¿Hablas en serio? Sí. Después de pelear con ellos, definitivamente no puedo volver. No voy a quedarme en un hotel. ¿Acaso quieres que duerma en la calle? Está bien. Yo reservaré la habitación. Lo siento, señor. Solo nos queda una habitación con cama matrimonial. ¿De verdad no queda ninguna con 2 camas? No quedan más. ¿Y si buscamos en otro lugar? No hace falta cambiar. Tomaremos esta. ¿Qué? No creo que sea buena idea. Ya es suficiente con eso. ¿Acaso crees que voy a morderte? Tengo clase a las 8 de la mañana, y si está muy lejos, no llegaré a tiempo. Oh, entonces realmente no hay otra opción. Pero no te preocupes. Te prometo que me portaré bien. ¿Quién te pidió que prometieras eso? Queremos esta habitación. ¿Podría darnos otra manta adicional? ¿Eh? Sí, por supuesto. Gracias. Vámonos. ¿Qué clase de tipo tan raro es este? No me esperaba que fuera tan inocente. La escena de mis sueños. Finalmente podrá hacerse realidad. Qué desastre, qué desastre. Y encima es una habitación de lujo con cama matrimonial para parejas. Espera un momento. ¿Ya estás listo? Entra. Quítatela. Pero... ¿tan rápido? ¿De verdad tiene que ser así de rápido? Rápido, quítatelos. Está bien. Me refería a los zapatos. Deja que te explique. Sí. No tengas miedo. Soy un hombre muy honesto. No pasa nada. Incluso si algo sucede, me haré responsable de ti. Ella no confía en mí. Será mejor que me vaya. No te vayas. Tengo miedo. Te lo ruego. Está bien. No me iré. Espera un momento. Iré a ducharme primero. Dijo que espere un momento. ¿Qué querrá decir? ¿Será que planea hacer algo después? ¿Quiere que yo tome la iniciativa? ¿O la tomará él? Ya terminé de ducharme. Ahora puedes ir tú. Bien.
¿Por qué no parece nerviosa en absoluto, mientras que yo sí lo estoy? No, 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 seguro solo está fingiendo, tengo que actuar con naturalidad. ¿Podrías ayudarme a secarme el cabello? Nunca lo he hecho para otra persona. No importa. Siempre hay una primera vez para todo. ¿Qué tal? Tengo talento, ¿verdad? ¡Qué rápido! Está muy bien. Te buscaré la próxima vez. ¿De verdad eres tan descuidada? ¿No te asusta que sea una mala persona? Menos mal que soy un hombre honesto. Pedí una manta extra a propósito. ¿Cómo es que no reacciona en absoluto? ¿Acaso mis indirectas no son lo suficientemente obvias? ¿Será que para estas cosas, la chica debe tomar la iniciativa? Voy a apagar la luz. Bien. Ah, ¿ya se durmió? ¿Es que yo no tengo ningún atractivo? Ya que se ha quedado dormido. ¿Será que puedo? Buen día. Buen día. Por cierto, de ahora en adelante, no puedes comportarte así con otros. ¿Cómo así? No puedo decir que estabas encima de mí. Pero el punto es que afuera hay mucha gente mala. Con la excepción de mí. Ya lo sé. Se hace tarde, tengo que irme a trabajar. Está bien, yo te llevo. Sistema actualizándose. No sé cuánto tiempo tardará en actualizarse. Actualización del sistema completada. Realizando la liquidación de la misión. Felicidades, el anfitrión ha obtenido 50 millones de dólares, el bono ya ha sido enviado a la cuenta bancaria. Cielos. ¿Para qué sigo yendo a trabajar? Debo tomarme mis vacaciones anuales de inmediato. Tras la actualización, se añadió la función de canje. Habilidades, medicinas y más. Se pueden canjear por puntos de defensa. Además, se añadió una sección de enseñanza. ¿Qué es esto? Si el anfitrión enseña a otros con éxito a resistir el chantaje moral, el anfitrión recibirá la recompensa correspondiente. Así que de eso se trata. El fondo de 100.000 millones de dólares llegó al 59%. Compensación por la actualización del sistema. Una propiedad residencial en el complejo Mansión Zongtianjunfu. Anfitrión, por favor continúe esforzándose. He oído hablar de ese complejo. Es un departamento de lujo. El ambiente también es agradable. Parece estar muy cerca de la compañía Mengran. ¿Dónde te quedarás esta noche? Viviré con mi mejor amiga. Buscaré un departamento el fin de semana. Mejor no. Espera a que me mude y lo revise antes de decidir.
Incluso sin las áreas comunes, debe tener más de 200 metros cuadrados. Este sistema, realmente da cosas muy útiles. ¿Cuál es tu problema? ¿Van a dejarme dormir a mitad de la noche? ¿Hablo con el servicio de la propiedad? Quiero poner una queja. El ruido del 1102 no me deja dormir. Esa familia es de lo peor. Especialmente esa mujer, realmente sabe cómo hacer un escándalo. ¿Y no van a hacer nada al respecto? No podemos hacer nada con ella, solo quedan sus 2 unidades en todo este edificio. Oye, joven, mejor no la provoques, solo intenta aguantar. Si ustedes no se encargan, entonces lo haré yo mismo. ¿Estás loco? ¿Te parece apropiado tocar a la puerta de una chica a mitad de la noche? Están haciendo demasiado ruido. ¿Podrían bajar el volumen de ahora en adelante? ¿Ahora resulta que no podemos hacer ejercicio en nuestra propia casa por tu culpa? Es medianoche, ¿a quién le importa tu ejercicio? Atrévete a dar un solo salto más sobre mi cabeza. Si ustedes no duermen, yo sí necesito hacerlo. ¿Quién te manda a tener la mala suerte de vivir debajo de nosotras? Dime. A nadie más le molesta, solo tú eres el problemático. Si te molesta el ruido, múdate, ve a vivir a una gran mansión si eres tan capaz. ¿Sabes lo que es un dispositivo de vibración para techos? Lo sé. Si tú lo usas, yo también lo haré. A ver quién aguanta más. Entonces, ¿sabes lo que es un martillo demoledor? Ah. Voy a comprar todo este edificio, excepto la unidad 1102. ¿No tienes ya una casa? ¿Para qué quieres comprar tantas casas? Tengo dinero. Y solo quiero divertirme. Déjamelo a mí, en 2 días completaré la transferencia de propiedad. Estoy cansada. Entonces terminemos por hoy. Qué tranquilo está hoy. El de abajo no hace ningún ruido. Y tampoco ha venido a tocar la puerta. Tal vez tenga miedo. Que vienes vivir de manera estable, en lugar de buscarnos problemas. Castígalos. Dales una lección ejemplar. El dispositivo de vibración de techo regalado por el sistema ha sido encendido, con sonido envolvente en 360 grados. El sistema ha bloqueado el ruido para el usuario. Configúralo para que suene a intervalos, y que se detenga cuando se acabe el tiempo. Si suena todo el tiempo, cuando uno está muy cansado, termina quedándose dormido. Recibido. Esto es una locura. No dejan dormir a mitad de la noche. ¿De dónde viene este sonido? Parece venir de todas partes. Es demasiado penetrante, me duele la cabeza con tanto ruido. Saldré a ver. ¿Crees que sea aquel hombre? Solo quedamos nuestras 2 familias en este edificio. ¿Mañana iré a la administración? No puedo creerlo. Tiene que haber una forma de reclamar justicia. Puntos de quiebre de Yao Ling más 200. Puntos de quiebre de Wang Rui más 300. ¿Ya no pueden más? Casi nos están humillando hasta el límite. ¿Piensan hacer algo al respecto? Ah, tendrán que explicarnos primero qué fue lo que hicieron. ¿Por qué el vecino de abajo reaccionaría así? Ese tipo de abajo no ha dejado de hacer ruidos en el techo, no nos ha dejado dormir bien en todos estos días. Si no nos ayudan, esto será el fin para nosotras. ¿Ruidos en el techo? Claro que no. ¿Acaso tienen pruebas? Estás haciendo tanto ruido que no podemos ni cerrar los ojos. Somos vecinos, siempre nos cruzamos por aquí. ¿Por qué mejor no lo soportan un poco? Hay tantos propietarios. ¿Por qué solo tienen problemas con ustedes y no con los demás? Tú. Podría regresar. Queremos mediar la situación. Estoy trabajando. No tengo tiempo. Es que quieren pedirle disculpas. ¿Qué tal si dejamos las cosas así? Una disculpa debe mostrar sinceridad. ¿Qué es lo que quiere? Tienen que sentirse tan mal como yo me sentí. Solo entonces aceptaré sus disculpas. ¿Qué más podemos hacer? Ven conmigo a buscarlo. Si vamos a tocarle la puerta a esta hora, ¿no crees que sea inapropiado? ¿Qué tiene de inapropiado? Este ruido me está desesperando. Si esto sigue así, no podré resistir más. Puedes dejar de tocar ya. Estoy arriba y esto vibra como si estuviera en un barco pirata. ¿Podrían guardar silencio de ahora en adelante? Podemos.
Ya les pedimos disculpas, ¿está bien? Podrían apagar esa cosa. Ustedes me van a hacer pagar el precio. Eres una persona tan... Esta persona tiene demasiada negatividad. Hay que corregirla. Liquidación de misión. Felicidades al usuario por completar la misión. Calificación del sistema. Normal. Recompensa de 10 millones de dólares en efectivo. Ya han sido depositados en su cuenta. El fondo de premios de 100.000 millones ha acumulado el 63%. Por favor, continúe esforzándose. Puntos de frustración de internautas más 10. Felicidades al usuario, los puntos de frustración se han acumulado hasta 6.000. Esperen. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha subido tan de repente? Anfitrión, su vídeo contra el chantaje emocional ha sido subido a internet por los internautas, y los me gusta han superado el 1.000.000. Ha generado empatía entre los usuarios, por lo que su valor de influencia ha aumentado drásticamente. Mientras yo no tenga moral, ¿tú no podrás chantajearme? Usar magia para derrotar a la magia, ese joven lo hizo muy bien. Por fin me hice rico de la noche a la mañana. Chen Feng. Después del trabajo, ¿podrías acompañarme a ver unas casas? Está bien. Justo tengo algo que decirte. Iré a buscarte. Adelante. Prima, estoy esperando un bebé por accidente. Los síntomas físicos son muy fuertes, así que quiero pedir una licencia larga. Acabas de entrar a trabajar. Y ya estás esperando un bebé. Eso no me parece correcto, ¿verdad? Te estoy diciendo la verdad. No puedo otorgarte esa licencia. Prima, si la empresa ni siquiera tiene este tipo de humanidad, temo que a la gente le desanime si se llega a saber. Si mi tía se entera, ella también se pondrá de mi parte. Incluso si lo cuentas, todos sabrán qué es lo que realmente pasa. Eres mi prima, y no quiero que arruines tu futuro. Así que vuelve a lo tuyo. Tanto hablar y solo es por tu rendimiento laboral. Tú también eres hija de alguien. Y tendrás hijos en el futuro. ¿No puedes ser comprensiva conmigo y aprobar mi licencia? ¿Vas a arriesgarlo todo por unos meses de vacaciones, manchando así tu carrera profesional? La sección del examen médico está vacía. Ya estabas embarazada antes de entrar a trabajar, ¿verdad? Me acabo de enterar, y si no me crees, no puedo hacer nada. Si no me das el permiso, regresaré para contárselo a mi tía, y ella te castigará. Puedo darte el permiso como me pides, lo peor sería que me regañen. ¿Acaso crees que me molesta darte los días de descanso? Lo que me molesta es que traicionaras mi confianza. Solo estoy pidiendo una licencia de maternidad justa. ¿Acaso es pedir demasiado? Si todas las mujeres hicieran lo mismo que tú, y usaran ese tipo de trucos para conseguir empleos, entonces las empresas, al momento de contratar, serán mucho más cautelosas. Al final, una empresa necesita generar ganancias, no es una organización de caridad. Al actuar así, les está cerrando el camino a otras mujeres en edad fértil. Si no lo hacía así, no podría encontrar ningún trabajo. Ya tengo 30 años, tengo una hipoteca que pagar, y padres que mantener, ha sido muy difícil para mí. ¿Y para quién es fácil? Te daré una opción. Mantendré tu embarazo en secreto. Ella ya te guarda rencor. Si regresas a trabajar, ¿crees que te tratará bien? Sería mejor recibir una compensación. Prima, mira lo bien que se llevan nuestras familias, ignora el asunto por esta vez, y aprueba el permiso. Además, de todos modos es dinero de la empresa, sería tonto no aprovecharlo. ¿Eso es lo que piensas también? No hagas un problema de algo tan simple. La ley estipula que uno puede pedir permiso. Seguridad. Somos familia, no seas una malagradecida. ¿Estás bien? Estoy bien. Cariño, ¿estás bien? ¿Te atreves a atacarme? Si no pagas 80 o 100.000 dólares, esto no se quedará así. Me temo que los que deben pagar son ustedes. Falsificar exámenes médicos y ocultar el embarazo. ¿Saben cómo se llama eso? Fraude profesional. Podemos demandarlo sin problemas.
No seas tan despiadada ahora que tienes la ventaja. Si hay quienes discuten aún sin tener razón, ¿por qué debería ceder yo que sí la tengo? Te sugiero que apruebes el permiso rápido, o esto será discriminación por embarazo. Tú también eres mujer. Deberías poder comprenderme. ¿Otra vez con el mismo truco? Sistema detectando chantaje moral intenso. Entregando al usuario un talismán para convertir mentiras en realidad. ¿Desea activarlo? Sí. A decir verdad. Mi esposo sufrió una lesión íntima anteriormente. Este podría ser mi único hijo. ¿Ah? Así es. Vaya, ¿va a llegar tan lejos? La mentira se ha hecho realidad. Si algo le sucede al bebé, ¿pueden tú y la empresa hacerse responsables? Cariño, ¿qué te sucede, cariño? Puntos de ruptura emocional de Liu Santong aumentados en 500. Olvídalo, olvídalo. Primero llévalo a que lo revise un doctor. ¿Cómo pudo él? Tal vez sus viejos problemas regresaron. ¿Por qué viniste? En la recepción me pidieron que esperara afuera. Pero escuché que algo no iba bien. Así que entré. Menos mal que llegué temprano. Y pude escuchar todo. Yo. Hiciste lo correcto hoy. Estuviste genial. Como recompensa, te llevaré a ver un departamento. ¿Estás seguro de que este departamento cuesta solo $2,000? Claro. Esta es una oferta especial. No me mientas. Conozco un poco sobre los precios del mercado. ¿Acaso Tuca? ¿Ahora trabajas como agente de bienes raíces? Me descubriste. Viniendo de ti, no me sorprende. ¿Entonces tú también vives aquí? Claro. Vivo justo frente a ti. Puedes elegir entre esta habitación o cualquier otra de estas, aunque sigo pensando que esta es la más adecuada. Ven, te la mostraré. Este es el dormitorio principal. Al lado está el vestidor. Hay una puerta en el medio, puedes pasar desde el dormitorio principal, directamente a este cuarto. Recuerdo que en la universidad te gustaba usar hanfu. Aquí hay un armario, especialmente para guardar tu ropa tradicional. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Me encanta. Entonces quedamos así. Mañana te ayudaré con la mudanza. Liquidación de misión. Felicidades al portador por completar la misión. El sistema le otorga una calificación excelente. Los resultados de su enseñanza están dando frutos, se le premia con una caja sorpresa de nivel S. ¿Desea abrirla? Sí. Felicidades al portador por obtener una tarjeta negra de Hotel Hyatt, todos los consumos serán gratuitos. Este es un hotel de 5 estrellas, vaya que es una recompensa de nivel S. Si hiciera una transmisión en vivo, enseñando cómo evitar el chantaje moral, y expandiera mis seguidores. A este ritmo. ¿No me haría inmensamente rico? Por el momento, el sistema no permite la función de transmisión en vivo. Sistema, ¿cuál es mi progreso actual? El fondo de $100.000 millones ha alcanzado el 69%. Continúe esforzándose. Ya casi termino de empacar. ¿Puedes venir ahora? Bien. ¿No tienes conciencia ciudadana? ¿Cómo se te ocurre estacionarte así? Muy bien. ¿Con que así vamos a jugar? Escúchame bien, escúchame bien. Pídenos disculpas de inmediato. Y también tienes que pagarnos $50,000 por daños morales, o esto no se quedará así. ¿Acaso no ves bien? ¿No viste cómo quedó mi auto después de que lo chocaron? ¿Y todavía se atreven a culparme a mí? ¿De dónde sacan tanto descaro? Si no te hubieras estacionado de esa forma, mi auto no habría sufrido ese raspón. Te daré una oportunidad.
Discúlpate conmigo ahora mismo, y quizás haga que pagues un poco menos. Está claro que te estacionaste mal, es toda tu responsabilidad. Y encima quieres que nosotros paguemos. Es un chiste. Cariño, ¿no nos estará tendiendo una trampa? Se estacionó así a propósito para sacarnos dinero. ¿Acaso no es eso maldad? Llama rápido a la administración del edificio. Que vengan a juzgar quién tiene la razón. Te lo digo de una vez. No voy a pagarte ni un centavo. Veremos si ellos me hacen pagar a mí. O te reclaman a ti por estacionarte tan mal. ¿Qué está pasando aquí? Díganos usted qué le parece. Su único coche. Ocupa tanto espacio. ¿No es eso ser muy egoísta? Se cree especial. No estaciona correctamente. Y además quiere que le paguemos. ¿Acaso no se está aprovechando de nosotros? Conduce un coche tan bueno, pero es una persona tan mezquina, arruinando la relación con sus vecinos por este poco de dinero. Mejor no vuelva a aparecerse por este complejo. ¿Es este su coche? Sí. Usted está ocupando espacios ajenos, así que el coche se queda retenido aquí. Usted es nuevo por aquí, ¿verdad? ¿Se atreve a inmovilizar mi coche sin antes preguntar? Por muy caro que sea su coche, no puede ocupar 3 espacios de estacionamiento. Soy propietario aquí, y todos estos espacios son míos. Solo dice tonterías. Las reglas de nuestro complejo son claras. Por cada vivienda solo se permite comprar un espacio de estacionamiento. No será un inquilino recién mudado. Ni siquiera conoce las reglas. Venga. Díales a ellos. ¿A quién le pertenecen estos espacios? ¿Usted es el señor Chen Feng que compró un edificio entero? ¿Qué? ¿Un edificio entero? Lo siento, señor Chen, fue un error mío no haberme informado bien, espero que pueda disculparme. No voy a discutir con usted. Iré a liberar su coche ahora mismo. Tengo 12 apartamentos aquí. Y toda esta fila de espacios es mía. Estaciono como yo quiera. ¿Algún problema con eso? En cambio ustedes, ¿en cuál de mis espacios se estacionaron? Al comprar tantos espacios, ¿no está desperdiciando los recursos comunes? Compro los que yo quiera. ¿Qué le importa? No es para tanto. ¿Realmente hace falta ponerse tan agresivo? Hola. ¿Hablo con la compañía de seguros? Vengan de inmediato, por favor. Señor Chen. En verdad es culpa exclusiva de la otra parte. Le ayudaré con la tasación de los daños. Siendo vecinos, no deberíamos pelearnos por esta pequeñez. ¿Cuánto puede costar arreglar eso? Además, conduces un Porsche. No te hace falta lo que yo pueda darte. Ya sabes lo difícil que es estacionarse en este complejo. Ni siquiera te he reclamado por cómo molestas a todos al estacionarte. Será mejor que busquen una solución pronto. El auto quedó tan dañado que probablemente tendrán que pagar hasta el último centavo. Ustedes, los de la administración, solo juzgan por las apariencias, cambian de opinión muy rápido, adulan a cualquiera que tenga dinero. Señor, son 10 millones de dólares en total. Prepárense para vender su auto, su casa y quedarse en la ruina total. Fuiste tú quien se estacionó mal. Si terminó rayado o chocado, te lo mereces. ¿Por qué tendría que pagarte yo? Si sabías que tu auto era tan caro, ¿por qué no pusiste a alguien a cuidarlo? ¿Por qué lo sacaste? ¿Qué diferencia hay entre lo que haces y una estafa? Además, independientemente de los hechos, ¿acaso no tienes tú algo de responsabilidad? Si no hubieras ocupado 3 espacios, ¿crees que habríamos rozado tu auto? Si no quieres hablar de los hechos, ¿acaso quieres que hablemos a golpes? Soy una persona muy directa. No te lo tomes a mal. Y mis golpes duelen mucho. Tú tampoco te lo tomes a mal. Tener dinero no es un pecado. Pero no tenerlo no es una excusa. Si chocaste el auto, solo tienes que pagar los daños. Cualquier otra cosa es una tontería. Vigílalo de cerca. Si no paga, preséntale una demanda. Entendido. Ahora todo está acabado. Puntos de colapso emocional de Yechen más 500. Puntos de colapso emocional de Genia Nian más 500.
Llegó demasiado pronto. Mamá. Pensé que cuando te mudaras, encontrarías un mejor lugar donde vivir. Pero terminaste compartiendo casa, viviendo en este departamento tan pobre. No mencionemos ahora tu pelea con familia Lee. Pero despediste a tu prima. ¿Cómo pudiste hacerlo sin siquiera decirme una palabra? Te crees muy importante ahora. Fue porque ella cometió un error primero. Vuelve y discúlpate con tu prima. Así terminaremos con este asunto. Si no te disculpas, quedará claro que no supe educar a mi hija. ¿Acaso quieres que yo me disculpe en tu lugar? Aléjate de ellos. Aunque al principio te duela, con el tiempo todo sanará. Mengran. Sin importar lo que yo haga, siempre es por tu propio bien. ¿Olvidaste que de pequeña ibas seguido a comer a casa de tu prima? Somos familia, ¿crees que alguna vez querríamos lastimarte? No iré. ¿Qué dijiste? No pienses que recibí tantos favores de su familia. Cuando era niña, tú y papá, cuando estaban ocupados, me dejaban con ellos. ¿Sabes a cuántas humillaciones fui sometida todos estos años? Ella robaba dinero y mentía, pero siempre me echaba la culpa a mí. ¿Sabías algo de eso? ¿Dices la verdad? ¿Eso importa ahora? Nunca me preguntaste lo que yo quería. Antes de tomar decisiones por mí. ¿Acaso no fue porque estaba ocupada? Lo sé. Antes pensaba que era por mi bien. Pero de ahora en adelante, no quiero ser más tu marioneta. Lárgate de aquí. No tengo una hija tan malagradecida como tú. Mamá. Siempre dijiste que odias a los débiles. Pues yo soy una de ellos. ¿Te arrepientes? Si me pides disculpas ahora, podría perdonarte. ¿Por qué tendría que irme yo? Este es mi hogar. Por favor, sal de aquí. Tú. Cierre de misión. Felicidades, misión cumplida. La calificación del sistema es excelente. Tus puntos de quiebre emocional han llegado a 8000. El sistema te otorga una recompensa especial nivel S. ¿Deseas recibirla? Sí. Felicidades, has obtenido un auto de lujo, un Rolls-Royce Bobtail, valorado en 100 millones de dólares. El auto ya está en tu garaje. Y la llave ha sido puesta en tu bolsillo. Es difícil de imaginar lo increíble que debe ser ese coche. De haber sabido que el sistema me regalaría un Rolls Royce, no habría tomado el metro. El fondo de 100.000 millones ha alcanzado el 75%. Sigue esforzándote. Tú. Levántate. ¿Me escuchaste? Te estoy hablando. ¿Todavía no te levantas? Dame tu asiento. Este no es un asiento reservado. ¿Por qué tendría que dártelo? ¿No ves que estoy embarazada? ¿Cómo puedes dejar que una mujer embarazada se quede de pie? ¿Y eso qué? Cada quien es responsable de sus actos. No es mi hijo el que estás esperando. ¿Por qué debería cederte el lugar? ¿Cómo te atreves a hablar así? ¡Qué falta de educación! Hay asientos reservados en el autobús. Si no te sientas en ellos, ¿vienes a presionarme a mí? No te lo daré. ¿Qué importa lo reservado? Soy mujer, ustedes los hombres deberían darnos prioridad. ¿Por qué sigues sentado ahí? ¿No querrás cederle el asiento? No digas eso. Si ella tuviera una mejor actitud, él se lo daría. Mira qué arrogante se comporta. Este joven no le debe nada. ¿Por qué tendría que ceder? Darle el asiento a una embarazada, ¿acaso no es algo de sentido común? Ustedes los hombres son tan egoístas. Dártelo sería un favor, pero no es mi obligación. Si me hubieras hablado bien desde el principio, te lo habría dado. Pero vienes a presionarme moralmente. No soy tu padre. ¿Por qué tendría que consentirte? Veo que eres un sinvergüenza, pretendiendo ser civilizado con esas gafas. No eres más que una persona sin ética. Ah, sí, claro. No tengo ética. Mientras no tenga ética, no podrás chantajearme. Esa es la actitud hacia una mujer embarazada. No tienes ni un poco de educación. Tu madre te crió en vano. Le pides a otros que sean educados, pero lo has sido tú. Entiendo que sea difícil para ti. Pero él también está cansado del trabajo. Llegaste sin decir nada y lo golpeaste en la cabeza. ¿A eso llamas educación? Lo hice solo por la seguridad de mi bebé. Si algo le pasara al bebé, ¿quién se haría responsable?
Siéntate aquí conmigo. No. Quiero sentarme en el lugar de él. Veremos si me dejas el asiento hoy. ¿Vas a dármelo? ¿Vas a dármelo? ¿Qué descaro tienes? Solo con hablar así pretendes que te dé mi asiento. Ese niño en tu vientre, ¿acaso me va a llamar papá o me va a cuidar cuando sea viejo? Tú. No lo puedo creer. ¿Molestar a una mujer embarazada? ¿Te crees muy valiente? Todos miren esto. ¿Acaso no es justo cederle el asiento a una mujer embarazada? Escuche, joven, se ve que es fuerte y sano, no le pasará nada si se queda de pie. Ella no está en la misma condición. Es cierto, esta chica tiene una barriga grande, debe ser muy difícil para ella. Si ocurre algún accidente, sería terrible. Deje que ella se siente ahí. En esta sociedad, el que parece débil no siempre tiene la razón. Lo que hizo el joven es correcto. ¿Ustedes los hombres no saben lo difícil que es el embarazo para una mujer? Qué desagradable. Es verdad, es verdad. Este tipo de personas no tienen ni un poco de sentido cívico, ni siquiera son capaces de ceder el asiento. Merece no llegar a nada en la vida. Tú. Déjamelo a mí. Primero aclara tus ideas, y después habla conmigo. Hasta el tofu tiene más sesos, ¿acaso tú no tienes nada? Oye, ¿cómo puedes ser tan grosero? Si no escuchas bien, hasta puedo grabarlo en tu lápida. ¿No ves que ella tiene más fuerza para golpear que yo? ¿Por qué debería cederle mi asiento? No digas eso. Yo ya tengo experiencia. Entiendo perfectamente lo difícil que es estar embarazada. Si tanto entiendes, entonces dale tu lugar. ¿Cómo puedes hablar de moral y decencia, cuando no mueves ni un dedo de tu lugar? ¿Acaso te pegaste al asiento con pegamento fuerte? Yo, tengo problemas en las piernas, no es conveniente para mí. ¿Con qué es eso? Tengo otra solución. Ya que comprendes tanto su situación, entonces, ayúdala pagando por el asiento. ¿Qué te parece? No es mucho, solo cobro $100. Si sacas el dinero ahora, cederé mi lugar de inmediato. ¿Es posible? ¿Por qué tendría yo que pagar por ti? Es fácil ser generoso con lo ajeno. Qué poca vergüenza. ¿No hay ninguna mujer embarazada en tu familia? Como mujer embarazada, si estoy de pie por varias horas, ¿quién será el responsable si pasa algo? Si a tu madre o a tu esposa les pasara esto mismo. Si mi esposa estuviera embarazada, aunque no pudiera comprarle un auto, le pediría un taxi. No dejaría que viajara en un metro tan lleno de gente. Realmente el mundo está perdido. Ni una sola persona es capaz de cederle el asiento a una embarazada. Estoy decepcionada de la sociedad actual. ¿Por qué te decepcionas de mí, que soy un extraño? Deberías estar decepcionada de tu querido esposo. ¿Tú qué sabes? Mi esposo no es como una persona hipócrita como tú. Si él estuviera aquí, jamás permitiría que me trataran así. Entonces es que no te ama de verdad. Piénsalo, si tu esposo te amara, ¿por qué no te compra un auto? ¿Por qué no te paga un taxi? Si él te amara, con tanta gente, ¿dejaría que vinieras aquí a pelear por un asiento? Valor de quiebre emocional de Xiaxinfin más 100. No me importa. Me sentaré aquí. Si algo malo le pasa al bebé, ¿podrás asumir la responsabilidad? Oficial. Hay una mujer embarazada sin asiento aquí, por favor hágale un lugar. Señora, hay asientos disponibles en el siguiente vagón. Por favor, sígame. No iré a ningún lado, me sentaré aquí mismo. Señora, ¿podría colaborar con nosotros? ¿Qué clase de actitud es esa? ¿Acaso quieres que presente una queja? Señora, está alterando gravemente el orden público del vagón, lo cual es ilegal. La hemos incluido en nuestra lista de exclusión, y no podrá volver a usar el metro. Incluso podría ser arrestada. Y si no colabora ahora, tendré que llamar al 911. No, no llame a la policía. Está bien, ya me voy. Eso fue asombroso, amigo. Gracias por lo de hace un momento. Para eso estamos, hermano. Cálculo de la misión finalizado. Felicidades al anfitrión por completar la misión. Calificación del sistema. Normal. Recompensa en efectivo de $10 millones. El fondo acumulado de $100.000 millones llegó al 81%. Anfitrión, siga esforzándose. 10 minutos. Y gané $10 millones. Nada mal por el tiempo invertido. ¿Cómo va la limpieza? Casi terminamos. Tu voz suena un poco extraña. ¿Estabas llorando? No. Tal vez es que no he descansado bien. Ayúdame a pedir un transporte, que sea un vehículo grande. En uno pequeño no cabrá todo. ¿Un vehículo grande?
¿Este es el vehículo que pediste? Sí. Un vehículo grande. Jovencita, ¿solo son estas cosas? ¿Qué tal si me llevas a mí también? Muchas gracias por lo de hoy. Te invitaré a comer otro día. No te preocupes por eso. ¿Te hace falta algo más? No me falta nada importante, solo algunas cosas pequeñas que comprar después. ¿Cómo qué? Falta un tapete, una plancha de vapor. La plancha de vapor. Gracias por ayudarme con la mudanza. Te prometí invitarte a comer. ¿Tienes tiempo mañana? No pasa nada si no puedes, solo preguntaba por preguntar. Es solo una comida, ¿verdad? ¿Por qué estoy tan nerviosa? Quedamos en eso entonces. Nos vemos mañana por la noche. ¿Será que yo también le gusto un poco? ¿Acaso te has maquillado hoy? Ay, no, para nada. Entonces, ¿cómo es que hoy estás tan guapa? ¿Y qué día no lo estoy? Es cierto, nuestra reina de la escuela nunca tiene un mal día. Vamos. Tal vez deberíamos comer en otro lugar, este restaurante es demasiado caro. Pide lo que quieras. Soy socio aquí y tengo descuento. Está bien. Hablo de Chen Feng, ¿cómo se atreve a bloquearme? La llamada que ha realizado no puede completarse en este momento. ¿Cómo pudo hacer eso? Es un hombre despreciable, te abandonó y simplemente se marchó. Tú estás triste por él, pero él hasta se tomó sus vacaciones anuales y no hay forma de encontrarlo. Seguro está con Li Mengran divirtiéndose en algún lado. Pero es que no puedo aceptarlo. Xiaowei, mira, ¿no es esa Li Mengran? Si yo no soy feliz, ella tampoco lo será. ¿Dónde está Chen Feng? ¿Dónde lo tienes escondido? ¿Se te ofrece algo? No creerás que de verdad le gustas a Chen Feng. ¿Qué es lo que quieres decir? Piénsalo, su familia ni siquiera puede pagar el regalo de bodas, ya deberías saber qué clase de basura es. Simplemente no quiero ver cómo arruinas tu vida. Eres la heredera de familia Li. No dejes que te engañe. Si hubiera sabido antes que su familia era así, no habría desperdiciado 3 años con él. Su situación económica es tan mala, ¿qué mujer podría acompañarlo y perder el tiempo así? Yo puedo. Despierta. Él está contigo solo por tu dinero. Incluso si le gusta el dinero, ¿qué problema hay con eso? Lo que él ama, resulta que yo lo tengo. ¿Qué? ¿Qué hay de malo con que mi familia tenga dinero? ¿Y qué importa si su familia lo necesita? Si mi dinero puede ayudarlo, estoy muy feliz de hacerlo. Ah. Además, yo también busco algo de esto. Me interesa su atractivo físico, y no hay ningún problema con eso. Oye. Has malentendido lo que quiero decir. Él solo tiene una cara bonita, en realidad es un bueno para nada. Ah. ¿Tú también te dejaste llevar por su rostro? ¿Por su rostro? Exacto. Compañera, ¿te encuentras bien? ¿Tiene algo de malo que me atraiga su apariencia? Soy así de superficial, solo me importa lo físico. El rostro de Chen Feng es súper perfecto,
Me siento muy feliz en cuanto lo veo. Supe desde la primera vez que lo vi, que somos el uno para el otro. Espera un momento. A mí me gusta su cara. A él le gusta mi dinero. Es la pareja ideal. Él no te ama, solo ama tu dinero. ¿Qué tiene de malo que le guste el dinero? Yo casualmente lo tengo. ¿Acaso no es mejor que no tener nada? Puntos de frustración de Lin Xiaohui más 200. Gran, no malentiendas las cosas. Xiaohui también lo hace por tu bien. Ella quiere decir que deberías buscar a alguien que te trate bien, o encontrar a alguien con dinero que encaje mejor contigo. Tratar bien a alguien se puede fingir, tener dinero también se puede fingir, pero ser guapo no se puede fingir, ser guapo simplemente se es. Los hombres guapos suelen ser poco confiables. Los guapos no son de fiar, y los feos tampoco son de fiar. Entonces, ¿por qué no elegir a uno que sea guapo? ¿Es acaso porque ustedes no pueden encontrarlos? Nivel de impacto de Lin Xiaohui, más 100 puntos. Nivel de impacto de Zhou Mo, más 100 puntos. ¿Cuándo llegaste? Desde que empezaron a hablar. ¿Terminaron de comer? Sí. La cuenta, por favor. Señor, usted es un miembro supremo de tarjeta negra de nuestro local, su cuenta ya ha sido exonerada. ¿Él es miembro de aquí? ¿No vino solo para comer gratis con Li Mengran? Estimada señorita, por favor no sea irrespetuosa con nuestro miembro supremo. De lo contrario, tomaremos acciones legales contra usted. Además, aquí funcionamos solo por invitación, no se permite la entrada sin ella. Por favor retírese. ¿De verdad creen que podrán ser felices toda la vida? Jamás podrá superar el obstáculo de sus padres. Eso ya no es asunto de señorita Lin. Gracias. Ella lo hizo a propósito. Estoy segura de que fue a propósito. ¿Escuchaste todo? ¿Crees que yo hace un momento mento? Esto es malo. Ah, ¿por qué es malo? ¿Acaso pensará que soy una mala persona? ¿Una mujer cruel atraída por su físico? En el futuro, creo que no podré ganarte ninguna discusión. ¿A qué se refiere? ¿Está insinuando algo sobre nuestra relación? ¡Ay, malditas manos! ¿Qué estás murmurando? ¿Me gustas? Estemos juntos. ¿Qué? Ah. Te preguntaba qué estás escuchando. Fe. Mengran. Me gustas. Estemos juntos. Me gustas. Estemos juntos para siempre. ¿Quieres que lo diga otra vez? No es necesario. Aunque, si estás dispuesto a decirlo, puedes repetirlo una vez más. Mi novia. Duda 5 minutos antes de publicar en redes sociales. Pero el día que le declaré mi amor, su respuesta no me hizo esperar ni un segundo. Liquidación de misión. Felicidades al usuario por completar la misión. Calificación del sistema, excelente. El sistema otorga una caja sorpresa. ¿Desea abrirla? Sí. Felicidades al usuario por obtener una poción de recuperación de vida. Guárdala. Quizás la necesitemos en algún momento. El fondo de 100.000 millones de dólares está acumulado al 89%. Al llegar al 100% podrá abrir el premio. Ánimo, usuario. Muchacho presumido. Si no fuera por lo que dijo tu madre, no me habría enterado de que tienes novia. ¿Cuándo la vas a traer para que la conozcamos? Tienen que darle algo de tiempo a mi novia. Siempre ha sido muy reservada desde pequeña. Ya no diré más. Tengo que ir a mi cita con ella. ¿Paro cardíaco? ¿Acaso padecía alguna enfermedad antes? Mi hermano tiene miocarditis aguda. Íbamos caminando y de repente... Sistema. Dame una poción de recuperación de vida. Haz que beba esto. Se pondrá bien en cuanto lo tome.
Ya que podías salvar a mi hermano, ¿por qué no viniste antes? Si hubieras llegado antes, mi hermano no habría sufrido tanto. ¿Por qué tuviste que esperar hasta que mi hermano estuviera tan grave para aparecer? Si a mi hermano le llegara a pasar algo malo, ¿podrías hacerte responsable? No les debo nada. ¿Qué estás haciendo? Devuelve el medicamento ahora mismo. ¿Acaso tienes idea de quiénes somos nosotros? Maldito cultivador malvado. ¿Cómo te atreves a poseer a una joven inocente? Mi hermano es el joven amo familia Gao. Nuestro Señor. Ding, el valor de frustración de Gao Yihan llegó a 100. Calculando resultados de la misión, felicidades al usuario por completar la misión, la calificación del sistema es excelente. El fondo de premios de 100.000 millones llegó al 93%, el premio se otorgará pronto. Siga esforzándose, usuario. Trabajé horas extra un momento. ¿Esperaste mucho tiempo? No. Yo también acabo de llegar. Que traigan la comida. Te manchaste con salsa de tomate. Deja que te limpie. Ya está limpio. Número 9. Entiendo. La talla de mi anillo es 9. ¿Vas a comprar anillos de pareja? ¿Quieres darme una sorpresa? No es eso. ¿Por qué dices eso? Entonces, ¿por qué me diste la circunferencia de mi dedo? Y además a escondidas. Fue muy obvio. ¿Tú qué crees? ¿Puedes hacer como que no lo sabes? No, claro que no. Ábrelo y mira. Son hermosos. ¿Cómo supiste qué talla de zapatos uso? Vivo justo frente a ti, así que descubrir tu talla. Fue pan comido, ¿verdad? ¿Quieres probártelos? Sí. ¿Me veo bien? Combinan a la perfección. Oye. Dime. ¿Cómo supiste que mi novia me compró zapatos? ¿Quién te preguntó? Lo siento. Vámonos. Ran. Mis padres se enteraron de lo nuestro. Y quieren conocerte. Si no quieres. Está bien. Tengo tiempo libre mañana mismo. Pensé que estarías demasiado nerviosa para ir. ¿Por qué debería estar nerviosa? Me mostraré con confianza, seré muy educada, seguro que les voy a agradar. Tal vez, deberíamos ir otro día, tengo un poco de miedo. Toda novia debe conocer a sus suegros tarde o temprano. Novia, suegros. ¿Me está pidiendo matrimonio? Además, casi estamos en la puerta, mis padres son muy buenas personas. Y la comida ya está lista. Bien, vamos entonces. Chicos, esto es todo por la transmisión en vivo de hoy. Nos vemos la próxima. Hola. El total es de $283. Le haré un descuento. Solo pague 280. No es necesario, disfruté mucho de la comida. Así que no les cobraré por mis servicios. Me refiero a que usted todavía no ha pagado.
Soy una gran influencer. Venir a su tienda es un honor para ustedes. ¿Saben cuánto cobran otros por mi promoción? Esta comida no vale casi nada, no puedo hablar de esto con un simple mesero. ¿Dónde está el dueño? Soy yo. Usted. Seguro no lleva mucho tiempo con el negocio. ¿No conocen las reglas de las promociones de influencers? Ya somos mayores. Y no entendemos esas reglas. Pero uno no puede comer sin pagar la cuenta, ¿verdad? Acabo de hacer una transmisión para publicitarlos, ¿y ahora me vienes a pedir dinero? ¿Acaso ella no los ha estado promocionando? Encima quieren cobrarle la comida. ¿Acaso no tienen corazón? Pero ella ha estado comiendo gratis por varios días. Este es un pequeño negocio familiar, y no podemos costear tanto consumo. ¿Qué quieres decir con comer gratis? ¿No les he traído nuevos clientes? Además, siendo una chica sola, ¿cuánto podría comer en realidad? El dinero se puede volver a ganar, pero no se puede ser tan desagradecido. La joven ya los ha ayudado mucho. ¿Cómo pueden cobrarle así? Pero... Si me atrevo a pagar este dinero, ¿se atreverán ustedes a aceptarlo? ¿Por qué no me atrevería? Xiao Feng. Mamá, escuché todo desde afuera. Déjamelo a mí. ¿Tú eres el hijo de ellos? Aconseja a tus padres. No sé cuántos clientes nuevos le habré traído a este lugar, pero seguramente han ganado más de lo que cuesta mi comida. Deben tener visión, no sean malagradecidos. Los tiempos han cambiado de verdad. Antes para pedir comida usaban un tazón roto, pero ahora, solo basta con un teléfono y decir que eres una influenciadora. ¿A quién insultas? Soy una estrella con 10.000 seguidores. Deberían agradecer que no les cobré por la publicidad. Encima me faltas al respeto. ¿Quieres que los exponga públicamente? Por lo que veo, no nos conviene tener problemas con ella. Nos costó mucho abrir esta tienda. Mejor olvídalo. Puedes irte, tómalo como una invitación nuestra. Me parece que al fin entendieron. Un momento. Esta cuenta es tuya, ¿verdad? Ya la vi. Solo había 3 personas en el directo incluyéndome a mí. ¿De dónde vendrán los clientes? ¿Sigues intentando ser una influente? Deja de fingir. Estás rogando por todos lados como una pordiosera. No avergüences a los verdaderos influentes. Hay cámaras arriba, y testigos aquí abajo. La cuenta de hoy, tienes que pagarla obligatoriamente. ¿Y que si no lo hago? No traje dinero. Sabía que te ibas a portar como una sinvergüenza. Chen Feng, cierra la puerta. A la orden. ¿Qué crees que estás haciendo? Puntos de quiebre emocional de Tang Muyan más 100. Ya pagué. Ya me puedo ir. ¿Cuándo aprendiste a golpear a la gente? Tú me enseñaste, me dijiste que lo que no se puede resolver se arregla con los puños. Hijo mío, ¿normalmente llevas este tipo de vida? Papá, mamá, no se preocupen. Ella no me trata así. No me parece eso. ¿No será que solo está tratando de aguantar para no perder el prestigio? Papá, mamá, vamos a comer primero. Hablaremos mientras cenamos. Está bien. Dios, tía. A partir de ahora. A partir de ahora, Xiao Feng hará la comida, él lavará los platos y él trapeará el piso. Así es, entregará todo el dinero, y tú lo administrarás. Mamá, papá, de verdad ustedes. Oh, bien. Tienes razón. Tus padres son personas realmente buenas. Y tú también lo eres. Sistema. Liquidación de la misión. Felicidades al anfitrión por completar la misión. Los puntos de quiebre emocional han acumulado 10.000.
El progreso del fondo de 100.000 millones de dólares está al 100%, ahora se entregará el premio. Felicidades al anfitrión por obtener una mansión de lujo en Jardín de los Melocotoneros, con un valor de 1.000 millones de dólares. Cielos. Ahora podré relajarme por completo. Los puntos de quiebre pueden canjearse por 10.000 millones de dólares en activos. ¿Desea realizar el canje? Canjear, canjear. 10.000 millones de dólares en activos han sido depositados en su cuenta. La fuente es legal, puede estar tranquilo. Mañana llevaré a mis padres y a Mengran. Para que nos mudemos todos juntos a la mansión. Esto es demasiado lujoso. Esto es Jardín de los Melocotoneros. El metro cuadrado cuesta más de 100.000 dólares. ¿De dónde sacaste el dinero para comprar una mansión tan cara? Es verdad, hijo, ¿no habrás hecho algo malo? Dios, tía, Chen Feng ha ascendido a socio, y tiene bastantes acciones. Esta cantidad de dinero para él no es nada. ¿De verdad, Xiao Feng? Sí. No esperaba menos de mi hijo. Qué gran capacidad tiene. Aún quedan varios pisos arriba, vamos a echar un vistazo. Bien. Escondes muchos secretos. Sabía que no podía ocultártelo. Pero este asunto es muy complejo. ¿Estarías dispuesta a escucharme con calma después? Por supuesto.